Nadie te preguntó cómo estabas. Y no fue por descuido. Fue porque aprendieron a verte como alguien que siempre puede. Alguien que resiste. Alguien que no se rompe, al menos no frente a los demás. La gente no pregunta cuando cree que la respuesta no cambiará nada. Y contigo, la respuesta siempre fue silencio. No porque no doliera, sino porque aprendiste temprano que explicar cansa más que aguantar. Hay hombres que se acostumbran a cargar sin quejarse, no porque sean fríos, sino porque entendieron que nadie viene cuando el peso es invisible. Nadie se acerca cuando el cansancio no hace ruido. Y el tuyo nunca lo hizo. Te levantabas, cumplías, resolvías. Y al final del día, cuando todo quedaba en silencio, ahí recién aparecía la pregunta que nadie hizo. Pero ya no había a quien responderle. No fue de un día para otro. Fue lento, imperceptible. Primero dejaste de contar cómo te sentías. Luego dejaste de pensar que era importante. Después, simplemente asumiste que así era la vida. Que ser hombre significaba sostener sin pedir, avanzar sin pausa, callar sin dramatizar. Nadie te lo explicó con palabras. Lo aprendiste observando quién recibía atención y quién solo recibía responsabilidades. Te volviste funcional. Y eso es peligroso, porque cuando un hombre es funcional, deja de ser visto como humano. Se convierte en una pieza que cumple su rol sin necesidad de mantenimiento emocional. Mientras todo funcione, nadie se pregunta qué está pasando por dentro. Y tú funcionabas, incluso cuando estabas agotado, incluso cuando algo por dentro empezaba a endurecerse. El problema no es que nadie te preguntara cómo estabas. El problema es que tú dejaste de esperar la pregunta. Y cuando eso ocurre, algo se reacomoda por dentro. No duele de inmediato. Se siente como orden, como control, como madurez. Te dices que no necesitas hablar, que no sirve de nada, que al final cada uno carga lo suyo. Y puede que sea cierto, pero esa verdad, sostenida demasiado tiempo, empieza a pesar. Hay un tipo de soledad que no tiene que ver con estar solo, tiene que ver con no ser visto, con estar rodeado y aún así sentir que nadie sabría qué decir si supiera lo que pasa por tu cabeza a las 3 de la mañana. No es tristeza, es otra cosa. Es una especie de cansancio seco, una fatiga que no se nota, pero que se acumula. Nadie te preguntó cómo estabas porque siempre estuviste ahí cuando hizo falta. Y eso crea una expectativa silenciosa. Cuando alguien siempre responde, deja de ser preguntado. Se asume. Se da por hecho. Y tú aceptaste ese lugar sin darte cuenta. Porque ser necesario se siente mejor que ser vulnerable, al menos al principio. Con el tiempo, aprendiste a no mostrar grietas, no por orgullo, sino por eficiencia. Mostrar grietas generaba explicaciones, y las explicaciones te dejaban más cansado que el problema en sí. Así que cerraste, ajustaste, seguiste, te volviste más controlado, más contenido, más silencioso, y eso fue leído como fortaleza. Pero hay una diferencia entre fortaleza y endurecimiento. La fortaleza sostiene. El endurecimiento aguanta hasta que algo se quiebra por dentro, sin aviso. Tú no estás roto, pero has estado aguantando más de lo que admites. No hacia afuera, hacia adentro. Cuando nadie te pregunta cómo estás, empiezas a preguntarte si realmente importa. Y ahí es donde la identidad empieza a cambiar. Dejas de verte como alguien que siente y pasas a verte como alguien que cumple. Cumplir es seguro, sentir es incierto. Y la incertidumbre no combina con la responsabilidad constante. No estás enojado, tampoco estás deprimido, estás alerta. Siempre atento, siempre midiendo, siempre calculando.
Eso también cansa. Vivir en control permanente no es neutral. Consume energía. Y nadie te enseñó a recuperarla, solo a administrarla mejor. Hay hombres que nunca aprendieron a descansar por dentro. Descansan el cuerpo, si acaso, pero la mente sigue en guardia. El silencio no relaja, el silencio recuerda. Recuerda todo lo que no se dijo, todo lo que no se pidió, todo lo que se asumió como parte del trato. Y el trato fue claro, aunque nunca se firmó. Tú sostienes, los demás avanzan. Nadie te preguntó cómo estabas porque siempre parecías estar bien. Y eso es una trampa. Parecer bien se vuelve una obligación, una máscara que ya no sabes cómo quitarte sin incomodar. Porque si un día dijeras la verdad, habría sorpresa, incomodidad, silencio. Y tú no quieres eso. No quieres ser una carga emocional. Ya cargas suficiente, así que sigues. No por esperanza, por inercia, por disciplina, porque detenerte implicaría mirar de frente algo que no sabes cómo nombrar. Y no nombrar también es una forma de control. Mientras no tenga nombre, no existe del todo. Mientras no exista, puedes seguir funcionando. Pero hay momentos, pequeños, inofensivos en apariencia. Un comentario que no llega, un mensaje que no recibes, un logro que pasa desapercibido. Y no te duele por el reconocimiento, te duele porque confirma algo que ya sospechabas, que nadie está mirando tan de cerca como tú miras a los demás. No es resentimiento, es claridad. Y la claridad, cuando llega tarde, pesa. Porque te obliga a aceptar que muchas veces estuviste solo incluso cuando había gente alrededor. Y aceptar eso no te hace débil, te hace consciente. Pero la conciencia también duele, no de golpe, de forma constante. Nadie te preguntó cómo estabas, y tú tampoco lo exigiste. Porque exigir afecto no encaja con la imagen que construiste. La imagen del hombre que puede con todo, el que no necesita, el que resuelve. Y desmontar esa imagen no es sencillo, porque te dio estructura, te dio dirección, te dio sentido cuando no había otra cosa. El problema es cuando esa estructura empieza a apretarte, cuando ya no sostiene, sino que encierra, cuando el silencio deja de ser elección y se vuelve costumbre. Y las costumbres, cuando no se revisan, terminan definiendo quién eres. Esta historia no va de reclamar atención. Va de entender en qué momento aceptaste no tenerla. No para culparte, sino para recuperar algo que quedó suspendido en el camino. No palabras, no consuelo, control interno, dignidad consciente, la capacidad de saber exactamente quién eres, incluso cuando nadie pregunta, porque si algo es cierto, es esto. El hombre que aprende a mirarse sin depender de la mirada ajena, deja de mendigar preguntas. Y cuando eso ocurre, el silencio ya no pesa igual. Con el tiempo el silencio deja de ser vacío y se vuelve lenguaje. Empiezas a entenderte sin explicarte, a leer tus propias reacciones, a notar cuando algo te pesa más de lo normal, aunque nadie lo vea. No es introspección romántica, es supervivencia emocional, porque cuando nadie pregunta, aprender a observarse es la única forma de no perderse del todo. Hay una dignidad extraña en sostener sin testigos. No se aplaude, no se reconoce, pero forma carácter. Te vuelve preciso. Te enseña a no desperdiciar energía en lo que no responde. Y eso, aunque no lo buscabas, te hizo más selectivo, más sobrio, menos reactivo. No porque no sientas, sino porque aprendiste a elegir qué merece tu atención. El problema aparece cuando esa elección se vuelve automática, cuando ya no distingues entre lo que eliges callar y lo que callas por costumbre. Porque callar por control es distinto a callar por miedo. Y esa línea, si no se revisa,
se vuelve invisible. Tú no te escondes, pero tampoco te expones. Te mantienes en un punto intermedio que parece equilibrio, aunque a veces sea solo contención prolongada. Nadie te preguntó cómo estabas, y en respuesta te volviste autosuficiente. No como ideal, como necesidad. La autosuficiencia, cuando nace del abandono, no es libertad. Es estructura defensiva. Funciona, da resultados, pero también endurece. Te vuelve menos disponible. No para los demás, para ti. Empezaste a resolver antes de sentir, a pensar antes de registrar, a seguir adelante sin procesar del todo lo que quedaba atrás. No por negación, por ritmo. Porque la vida no se detuvo para preguntarte si estabas listo. Y tú tampoco te detuviste. Aprendiste a avanzar con lo que había, aunque eso implicara dejar partes sin atender. Hay hombres que confunden control con ausencia de conflicto, pero el control real no elimina el conflicto, lo administra. Tú aprendiste a administrarte, a no desbordarte, a no incomodar, a no pedir, y eso te dio una sensación de dominio, no sobre la vida, sino sobre ti mismo. Una sensación frágil, pero útil. Cuando nadie pregunta, uno empieza a responderse solo, y esas respuestas, repetidas muchas veces, se vuelven creencias, creencias silenciosas, como que no vale la pena explicar, como que cada quien carga lo suyo, como que mostrar cansancio no cambia nada. Algunas son ciertas, otras solo son cómodas, y lo cómodo, cuando se prolonga, se vuelve limitante. No te hiciste frío, te hiciste exacto. Dejaste de exagerar emociones, dejaste de amplificar dolores, aprendiste a reducir todo a lo esencial, y eso te volvió más eficiente, más sólido, menos vulnerable a la opinión ajena, pero también te alejó de algo que no sabías que estabas perdiendo, la capacidad de sentir sin calcular. Sentir sin calcular es peligroso cuando nadie sostiene. Por eso lo evitaste, porque sentir sin red no es valentía. Es exposición innecesaria, y tú no te permitiste lo innecesario. Todo tenía que servir. Todo tenía que tener sentido. Incluso el dolor. El silencio empezó a cumplir una función. Te ordenó por dentro. Te dio espacio para pensar, para observar, para entender patrones, para dejar de repetir errores ajenos. Mientras otros hablaban, tú mirabas. Mientras otros se explicaban, tú registrabas. Y ese registro te dio claridad, no felicidad, claridad. La claridad no consuela, pero fortalece. Te muestra exactamente dónde estás parado, sin adornos, sin relatos heroicos, solo hechos internos. Y eso, aunque incómodo, es una forma de respeto hacia uno mismo, porque dejar de mentirse también es una forma de autocuidado. Nadie te preguntó cómo estabas, y tú dejaste de esperar validación externa. Eso te hizo menos dependiente, menos manipulable, menos ansioso por aprobación. Empezaste a medir el valor de las cosas por su impacto real, no por su ruido. Y eso te separó de muchos, no por desprecio, por distancia natural. La distancia no siempre es aislamiento. A veces es filtro, a veces es selección, a veces es consecuencia de crecer en silencio. Porque cuando cambias por dentro, sin anunciarlo, no todos lo notan, y los que lo notan, no siempre saben cómo acercarse. No buscas que te entiendan. Buscas coherencia, que lo que haces y lo que sientes no estén en guerra constante, que tu fuerza no dependa de sostener una imagen, que tu silencio no sea una cárcel, y eso requiere algo más que aguante, requiere conciencia. La conciencia llega cuando empiezas a notar que no todo peso debe ser cargado, no porque no puedas, sino porque no todo te corresponde.
Pero distinguir eso no es automático. Lleva tiempo y lleva errores. Porque cuando siempre cargaste, soltar se siente como fallar. Soltar no es abandonar, es redistribuir, es elegir. Es entender que tu valor no está en cuánto soportas, sino en cómo decides sostenerte. Y eso no se aprende en conversaciones cómodas. Se aprende en noches largas, en silencios incómodos, en momentos donde nadie pregunta y aún así decides escucharte. Nadie te preguntó cómo estabas, pero tú empezaste a preguntarte algo más importante. ¿Cuánto tiempo puedes seguir así sin perderte? Y esa pregunta no exige respuesta inmediata. Exige honestidad. Exige pausa interna. Exige revisar qué partes de tu fortaleza son elección y cuáles son automatismo. Hay hombres que nunca hacen esa revisión. Siguen, aguantan, cumplen, hasta que el cuerpo habla, o la mente se quiebra, o el cansancio se vuelve crónico. Tú estás a tiempo, no porque estés mal, sino porque estás lúcido. Y la lucidez es una responsabilidad. La responsabilidad contigo mismo no se anuncia, no se comparte, se ejerce. Empieza cuando dejas de exigirte dureza constante, cuando permites que el control no sea rigidez, sino dirección. Cuando entiendes que no todo silencio es disciplina, algunos silencios son evasión. Distinguirlos es trabajo interno, trabajo silencioso. Nadie lo ve, nadie lo aplaude, pero te devuelve algo esencial: margen interno, espacio para decidir sin presión, para sentir sin colapsar, para estar solo sin sentirte abandonado. Nadie te preguntó cómo estabas, y tal vez nunca lo hagan, pero eso ya no define tu valor. Define el entorno, no tu identidad. Porque el hombre que se conoce no necesita ser interrogado para existir. Necesita coherencia. Y eso se construye desde adentro. El silencio, cuando deja de ser defensa, se convierte en herramienta. Y una herramienta bien usada no pesa, ordena. Hay un punto en el que el silencio deja de ser respuesta y se vuelve espacio. No ocurre de golpe. No hay revelación. Solo una sensación distinta al despertar. Menos urgencia por demostrar. Menos necesidad de sostener lo que no te corresponde. No porque el peso haya desaparecido, sino porque ahora sabes exactamente qué es tuyo y qué no. Nadie te preguntó cómo estabas, y durante mucho tiempo eso definió tu forma de estar en el mundo. Te entrenó para avanzar sin pedir, para resistir sin mostrar, para cumplir sin ruido. Pero llega un momento, no anunciado, en el que esa forma deja de ser suficiente, no falla, se queda corta. Y cuando eso ocurre, no necesitas romper nada, necesitas ajustar. Ajustar no es retroceder, es afinar. Es reconocer que la fortaleza no está en la cantidad de presión que soportas, sino en la precisión con la que eliges dónde ponerla. Porque sostenerlo todo no es fuerza, es dispersión. Y tú ya no estás para dispersarte. Aprendiste a controlar porque el entorno era inestable. Aprendiste a callar porque hablar no cambiaba nada. Aprendiste a cargar porque nadie más lo hacía. Todo eso te formó. Nada de eso fue en vano. Pero no todo lo que te formó debe acompañarte para siempre. Algunas herramientas se usan para salir del lugar donde estabas, no para vivir ahí. La identidad masculina se distorsiona cuando se confunde resistencia con valor. Resistir es necesario, pero vivir resistiendo no es destino. Tú no estás hecho para aguantar indefinidamente, estás hecho para dirigir, y dirigir empieza por dentro. Cuando dejas de esperar que alguien pregunte cómo estás, ocurre algo sutil. Te vuelves menos reactivo, menos dependiente del entorno, más centrado. No porque te vuelvas indiferente, sino porque tu centro deja de estar afuera.
Ya no necesitas que alguien valide tu cansancio para reconocerlo. Ya no necesitas testigos para tomar decisiones internas. Esto no te vuelve blando, te vuelve sobrio, te quita la urgencia de explicar, te devuelve el tiempo que antes gastabas justificándote. Y ese tiempo, bien usado, se convierte en claridad. La claridad no es cómoda, pero es estable. Y la estabilidad, para un hombre que cargó demasiado tiempo, es una forma profunda de alivio. Nadie te preguntó cómo estabas, y eso te enseñó a escucharte sin intermediarios. A notar cuándo el cuerpo se tensa, cuándo la mente acelera, cuándo el silencio deja de ser descanso y se vuelve peso. Ahora sabes reconocer esas señales sin dramatizarlas, sin huir, sin negarlas. No necesitas hablar de todo, pero tampoco necesitas callarlo todo. La diferencia no está en la cantidad de palabras, sino en la intención. Callar por control es elección. Callar por costumbre es renuncia. Y tú ya aprendiste a distinguir una de la otra. Hay hombres que creen que soltar los endurece menos, que si bajan la guardia, algo se perderá. Pero lo que se pierde no es fuerza, es rigidez. Y la rigidez no protege, solo limita. Tú no necesitas ser rígido para ser firme. Necesitas dirección interna. Y eso se construye cuando aceptas que no todo peso define quién eres. Tu valor no está en cuántas veces aguantaste sin decir nada. Está en la coherencia con la que sigues adelante ahora que entiendes por qué callaste. La madurez no consiste en seguir igual, sino en saber cuándo cambiar el modo sin traicionarte. Nadie te preguntó cómo estabas, pero tú ya no necesitas la pregunta para saberlo. Sabes cuándo estás cansado, sabes cuándo estás enfocado, sabes cuándo algo no encaja, y ese saber no busca audiencia, se basta a sí mismo. Hay una calma que llega cuando dejas de demostrar fortaleza y empiezas a ejercerla. No se nota desde afuera, no genera comentarios, pero ordena todo por dentro. Te permite estar solo sin sentirte aislado, acompañado sin sentirte invadido, en silencio sin sentirte vacío. El silencio, cuando es elegido, no oprime, sostiene. Se convierte en un lugar al que vuelves, no en un lugar del que escapas. Y eso cambia la relación contigo mismo. Ya no eres alguien que aguanta porque no hay opción. Eres alguien que decide porque entiende. Entender no quita el peso del mundo, pero redistribuye el peso interno. Te devuelve margen. Te permite respirar sin culpa, descansar sin justificar, decir no sin explicarte, y decir sí solo cuando hay sentido. Nadie te preguntó cómo estabas, y durante mucho tiempo eso te definió. Hoy, ya no. Hoy te define lo que haces con ese silencio. Si lo usas como muro o como herramienta, si lo conviertes en encierro o en base. No necesitas que el mundo cambie. Necesitas que tu relación con él sea más precisa, más consciente, menos automática. Y eso empieza cuando dejas de reaccionar desde la herida y empiezas a actuar desde la claridad. La claridad no grita, no se impone, no busca reconocimiento, simplemente está. Y cuando está, no hay urgencia por ser entendido, hay serenidad en ser coherente. Tal vez nadie te pregunte cómo estás mañana, tal vez nunca lo hagan. Pero eso ya no es una falta. Es un dato. Y los datos no hieren cuando no se interpretan como juicio. Tú no eres el silencio que aprendiste. Eres el hombre que decidió qué hacer con él. Y cuando eso se asienta, no hay necesidad de decir nada más.